Que existen alrededor de mucho más de 25 curiosidades sobre Fright Night, la cual lo hacen una película increíble. Y si te quedas hasta el final del video, te los enseñaré. ¡Ahí se ven! Dato curioso número 1. En los 80s hasta 1985 no existía ni una sola película de terror de vampiros, hasta el regreso de un vampiro en Fright Night de 1985. Sí, la década de los 80s se iba a quedar sin vampiros hasta que llegó esta peli. Segundo dato curioso. En primera instancia, para el asesino del vampiro, en la época, Tom Holland, su director, y no el actor que haría de Spider-Man luego, quería contratar al mítico Vincent Price, pero ya en esos años estaba malito de salud, así que tuvo una mejor opción. Según él, eligió a Peter Vincent, el cual nos da el verdadero toque carismático que la película requería. Un toque entre sangre, violencia, maldad, pero también algo de este es mi abuelito el que me va a proteger. Ser dato curioso, y uno de los no tan curiosos. ¿Sabías que los actores de Charlie y Amy en la vida real en aquel entonces tenían 24 y 27 años? Literalmente eran unos ancianitos. Pero, literalmente en los 80s ellos se veían mucho más jóvenes de lo que aparentaban. Y por eso les fue más fácil hacer personajes de 17 y 18 añitos. Cuarto, literalmente. El querido personaje Charlie Brewster interpreta al típico adolescente gringo de los 80s. Tiene una madre cariñosa, solterona, una novia que lo ama, que él sepa, un amigo medio loco y sinvergüenza, y a su lado, como vecino, vive un asesino. Perdón, un vampiro medio bárbaro. Quinto, según el director Tom Holland, tuvo su inspiración en la supuesta historia que le encantan a los gringos contar de ¡ahí viene un lobo! ¡ahí viene un lobo! Y el lobo nunca llegó, hasta que el día que llegó se los comió a todos. Literalmente este es un chamaco que dice hay un vampiro, y nadie le creyó, hasta que él de un día tuvo que tomar las riendas de su vida y él mismo enfrentar al vampiro. Según el director, esto le pareció una curiosa historia bastante divertida llevarlo a la práctica, en el sentido de que en vez de un lobo, sea un vampiro tu vecino. Sexto, todo en número romano. Para muchos, La pesadilla en la calle Elm fue un exitazo en ese año, y recuerda, solo conquistó con $30 millones en la época. Y Fright Night, que fue la segunda mejor, que muchos olvidarán, la conquistó con $24 millones. Literalmente, si la diferencia fuera marcada en el 6, el número de la noche, y los 6 millones de diferencia, créanme, entre una que se gastó mucho más de presupuesto y fue mundialmente reconocida, a una que gastó menos de presupuesto y tenía una trama sencilla, pero muy cautivadora. Séptimo, según Tom Holland, su director, Charlie Brewster, el personaje, era el motor de la cinta, más sin embargo, Peter Vincent era el corazón. Y sí, todos desearíamos un cazavampiros Saiyajin 4, capaz de matar a diestra y siniestra, que fuera un Alucard, que fuera un, qué sé yo, Integra Hellsing. Pero no, nos tocó un viejo que realmente es carismático, porque literalmente puede ser el abuelo de cualquiera de nosotros, y no está retirado. Octavo, y no Alien el pasajero, Vincent Price y Peter Cushing son homenajeados con nuestro cazador de vampiros llamado Peter Vincent. Los que no lo saben, Peter Cushing es considerado uno de los padres del horror. Sí, es británico y apareció o interpretó o dirigió o escribió Drácula de 1958, La maldición de Frankenstein de 1957, La momia de 1959, Las novias de Drácula de 1960 y Doctor Who y los Daleks, eso es de 1965, La revancha de Frankenstein de 1958 y Drácula AD de 1972. Y eso que me faltó decirles, Frankenstein creó a la mujer 1967. Y luego, el padre del terror, y no es ni Abbott ni Costello, Vincent Price también. Gringo, no podía faltar, El último hombre sobre la tierra, El cuervo de 1963.
El joven Manos de Tijera, ya en sus últimas, de 1990. La Casa Embrujada de la Colina, de 1959. Una de los vampiros, que ya no me acuerdo de qué época fue. Y el abominable Dr. Phipps, de 1971. Y una adaptación que fue realizada hace apenas un año y medio. La Caída de la Casa de los Usher, del increíble escritor Edgar Allan Poe. El cual hace unos 2 años, un año y medio, el increíble Mike Flanagan, tremendo director de terror y suspenso de Netflix, le hizo un homenajeo que no es tanto de miedo, pero sí es bastante suspensorio y tiene sus momentos. Venom, al director solo le tomó 3 semanas escribir el guión de Fright Night. Cualquiera dirían que le dio mucha flojera. Hoy en día la IA te lo haría en un día y sería una caca. Sin embargo, en aquel entonces 3 semanas no son necesariamente malo, sino que realmente era una especie de comedia y realmente podía parar de escribir. Sin embargo, en aquella época, 3 semanas fue un mundo de escritura para el director. 10º, y no los 10 mandamientos de Charlton Heston de 1955. Fright Night contó con la actuación de Chris Sarandon como el vampiro, es decir, el señor Jerry Dandridge, el cual ya en los 80 era un actor extremadamente guapo, sexy, exitoso. Y su agente, su manager, su productor, toda la gente que lo conocía le dijo: no puedes actuar en una película donde el director sea debutante. Se tomó la molestia de leer el guión. Adivinen que le encantó el personaje del vampiro. Quizás, digo yo, una de las cosas que más le encantó es que no tiene que hablar tanto como otros personajes. Y cuando viajó a Los Ángeles, se encontró con Tom Holland, el director y productor, y amó todo sobre la película. 11º, si alguna vez te percataste que nuestro querido vampiro se pasa la película entera comiendo fruta, y no cualquier fruta, comiendo manzana, eso es un guiño a los murciélagos come fruta, ya que, si no lo sabías, menos del 5% de los murciélagos son verdaderos chupasangre. La mayoría de ellos comen frutas, otros bichos y quizá otros animalitos más pequeños que ellos. Por esto, el actor Chris se la pasa la película entera comiendo manzanas. Si te percataste de esto, créeme, eres un totado como yo. 12º, el actor que interpretaría al Ed malvado, al principio, luego de haber leído el guión, quería ser Charlie. Sin embargo, los productores y los directores de casting lo estaban buscando a él porque veían en él esa cara de malicia terrorífica malvada. A él le sorprendió bastante, mas sin embargo aceptó. Y genial que le quedó el hombre lobo aullando. 13º. Sabía que uno de los fantasmas que casi sale en Cazafantasma fue principal en Fright Night. Sí, Richard Edlund, que había terminado de grabar Los Cazafantasma, director y productor de efectos visuales, utilizaría el murciélago que nunca fue utilizado en los Cazafantasma, fue utilizado en Fright Night, ya que para los Cazafantasmas se aseguraba que esto daba demasiado miedo. Y real, para Fright Night encajó perfectamente tener un murciélago gigante cuyos dientes eran muchos más grandes que los de lo normal. 14º, y no el tipo de llave. Aparte de La Hora del Espanto de 1985, hay una segunda parte, Fright Night de 1988, un remake que fue una caca, La Noche de Miedo del 2011, y otra, Fright Night 2 de New Blood, otra caca más grande. Sí, literalmente cuando se le quiere sacar provecho a un universo y no lo haces bien, solo le das la razón a los clásicos, a las versiones clásicas. 1985, muy buena. 1988, bueno. Velaco. 2011, por favor tiren esto a la basura. Y 2013, por favor, no quiero más, mátenme por favor. 16º, y no de final de la Champions League. Según IMDb, La Hora del Espanto tiene un 7.0 de 10. Recomiendo no confiar en estos mediocres que califican esta película.
ya que cualquiera de Adam Sandler, y sobre todo esas cacas del 2000 a la fecha, tiene más de 7 de 10. Y eso es imposible, como una caca de Adam Sandler, que literalmente es un alfajor, puede tener más de 7. Cuando la hora del espanto sí está bien producida y no se recuesta de lo clásico, caca, pedos, golpes. 17avos, y si fuera una película de comedia diríamos 17 otra vez, con el fallecido Matthew Perry y Zac Efron. Y no va de esto este ranking. Sin embargo, déjame decirte que otro dato que dijo el actor Chris Sarandon, el cual interpretaba al vampiro Jerry, dijo que tuvo la idea de que el vampiro comiera muchas manzanas para limpiar su paladar después de beber sangre. Supongo que para un humano beber sangre esto es canibalismo, pero para un vampiro eso tiene que ser como comer pan. No tendría sentido limpiarse el paladar, simplemente cómate una Halls. 18avos. Ya no creo que los números romanos me alcancen para detallarle el ranking de curiosidades de esta película. Sin embargo, déjenme comentarles que el Ford Mustang de 1966 que aparece en la película pertenecía al director. Y 10 años después sufriría un trágico accidente en el mismo. No para matarlo, pero sí un trágico accidente. 19. Para el Summer de 1985, ¿sabías que la película Fright Night fue un exitazo en taquilla y sobre todo un éxito de terror en taquilla? Y sí, para nosotros los latinos es más fácil hablar como un gringo que para los gringos hablar español. 20. Número 20. Al fin llegamos hasta acá. Y déjenme decirles que el jet set, el set del club nocturno donde fue filmada la película literalmente era una vieja, antigua ferretería que fue renovada para la película. Para una película que fue renovada un año antes. Dodi Doble, de 1984. 21. Y no el 21 cumpleaños de un chino que estudiaría en una universidad para darnos una mágica película llamada 21 and Over, sino que en este caso déjeme decirle que las horas de maquillaje que invirtieron los actores Chris Sarandon y Geoffrey Stevens fueron de 10 a 18 horas, literalmente un día entero bajo la lupa del maquillaje. El estrés fue tan grande que ambos actores se dedicaron a incurrir en la meditación y la autohipnosis para enfrentarse a ellos. Recuerden, en aquel entonces no habían celulares para quedarse pegados durante 10 horas. Así sí es difícil concentrarse. 22 películas fueran si permitiéramos que Vin Diesel llegara a 22 películas, lo cual para él y su bolsillo y los fanáticos tostados no sería ningún problema, pero para nosotros las personas con cierto grado de cultura geek fuera una frustración inmensa ver 22 películas de esa caca. Posiblemente ya se fusionarían con los Marvel, los Transformers, los androides. Estoy al creer que Vin Diesel es un androide, por lo menos Toretto en las películas. Ahora bien, el guiño número 22 y las referencias es que esta película, Fright Night, hace un guiño easter egg increíble al planeta de los simios. A Cornelius, a Peter Vincent, es Peter Cushing y Vincent Price. Esto hace referencia a Viernes 13, el misterio de Salem Slot. También hace referencia a las míticas películas de horror y comedia de Abbott y Costello. 13º aniversario de muertos de Heath Ledger. Quisiéramos, pero realmente no recuerdo en qué momento falleció, así que no podría decirle realmente si eso fue así. Ahora bien, ¿sabías que en los 80 se hizo cómics de todo? Desde series, películas, muñequitos, cartoons, como tú lo quieras llamar. Y Fright Night no fue la excepción. Se hicieron alrededor de 20 números. Sin embargo, ya la trama no podía aguantar más, porque el fracaso editorial era bestial y ya no había forma de sostenerlo. 24º, es decir, Nochebuena. ¿Sabías que para 1989 se produjo una versión india, vaya novedad, no autorizada, titulada Moonless Night, ambientada en Navidad, la cual copia plano a plano al original? Sin embargo, en esta, Peter Vincent es un sacerdote y, como siempre en la India, hay muchos números musicales al más puro estilo Bollywood. Alguien por favor me explique por qué esta gente ama bailar. Esto es como Mamma Mía perpetuamente.
25. Ustedes lo dudaron, pero llegamos al 25 aniversario. Literalmente. Hoy es Navidad, 25. Y en este le daré el dato más curioso de todos, el cual sé que no te percataste ni en el comienzo del video ni en la mitad del video, pero quizá ahora en el final lo descubras. El director Tom Holland, Thomas Lee Holland, sigue vivo en la vida real. Tiene alrededor de 82 años y es más gringo que el punk rock, literalmente, porque fundó una banda de punk rock de los 60. Fuera de esto, aparte de Fright Night, también dirigió otros clásicos del cine, como cual Fatal Beauty de 1987, Child's Play o para Latinoamérica Chucky de 1988, Thinner, Más flaco que nunca de 1996, La caca de Fright Night del 2011 y Rock Paper Scissors del 2017. Sí, dirigió pocas películas, eso es una literalidad. Sin embargo, tuvo mucho éxito dentro de lo que cupo, y aunque se ha dedicado a otros menesteres que no son tan importantes como el cine, vive una vida tranquila y feliz. Según ciertas aplicaciones sigue activo, pero activo es hacer producción de cine. Fuera de esto, vive una vida tranquila, lo cual le deseamos lo mejor porque nos regaló un clásico del cine de 1985. Gracias, Tom Holland, y perdónanos por tan poco.